O sea, mucho de lo que daña la relación, mucho de la competencia, mucho de esta cosa de no mostrarse sinceramente, de esconderse, viene de conductas que son muy patriarcales. Mujer chata soy, portal de luz y de amor. El mío terreno universo creador. Conexión con la tierra, las estrellas y el amor. Mujer chacana soy. Mujer chacana soy. No, mujer chacana. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sanando Raíces. Mi nombre es Munay y en este podcast vamos a estar hablando sobre terapias complementarias, terapias holísticas, medicinas ancestrales y cómo esto nos impacta dentro de nuestra vida. El día de hoy vamos a tener sí un tema bien especial. Tenemos de invitado a un gran amigo, a un psicólogo, Daniel Basáez, y vamos a hablar sobre la masculinidad. No supe bien cómo ponerle el nombre al final. No nos pusimos de No acuerdo. nos pusimos de acuerdo, pero a fin y al cabo vamos a hablar sobre todo lo que era el tema, ¿cierto? El rol de la paternidad dentro Sí. de la infancia, la importancia que es esto para el crecimiento y también para la adultez, sobre todo uno Ujú. cuando ya está más grande y empieza en este tema de las heriditas y todo. Primero que todo, Dani, preséntate para que la gente te conozca. Súper. Adelante. Ya, Su- estaba pensando que es bueno no ponerle nombre porque esto está como en constante modificación. De hecho, Exacto. anoche ya estaba pensando en cosas que habíamos hablado y cosas que surgen también en la misma terapia o en el encuentro con otras personas, en la facilitación de espacios, ¿Ya? van surgiendo otras cosas y esto va haciendo que esto vaya mutando todos los días. Entonces, Wow. ese tema de ponerle nombre también como que no deja que fluya tampoco, cómo se va instaurando en la gente, en la sociedad, el tema de la paternidad, como tú bien dices, y de la masculinidad. Bueno, pasando ahora a presentar. Mi nombre es Daniel Basáez, soy padre de dos hijos, de Agustín y de Amparo, Agustín de 12 y Amparo de 3, ¿Ya? esposo de Alejandra. Eh, Eso partiendo por lo importante. Y Exacto. después psicólogo de profesión, ya hace más de 15 años psicólogo. Wow. Y bueno, eh, después vamos a ir un poco profundizando también en mi historia laboral, también porque se da todo este tema de la paternidad, yo lo llamo paternidad, dentro de mi historia Me gustaría que laboral. empecemos con Sí, eso, súper, que empecemos a contar un poquito para la gente igual te empiece a conocer de dónde partió claro. tu interés, se podría decir, de meterte justamente en este tema, de ayudar sobre estos temas. Sí, de ir construyendo más, Exacto. claro, de ir construyendo un poco el tema, de ir reflexionando acerca del tema de la paternidad. Y ahí, claro, uno se tiene que remontar como a la historia propia, ¿ya? Los Mm. psicólogos como que no están muy acostumbrados a hablar de nuestra propia historia. Como que son así Sí, como es medio verdad. reticentes como a tener espacio así de poder hablar de su historia vital. Yo creo que es súper valioso porque una de las, si no es una de las principales herramientas de uno es la historia vital. Exacto. Para poder entender, para poder llegar, para poder facilitar, más que nada para poder facilitar y generar la autonomía de la otra persona, ¿no? Entonces, con tener claridad de cómo fuimos creciendo. Porque en sí la psicología, muchos han dicho, ¿no? Muchos dicen que la psicología en sí es una carrera, una profesión que también habla de nuestras necesidades. Entonces, Exacto. cómo surge la motivación tiene que ver con nuestra historia. Yo creo que en todas las profesiones también, en todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra historia. Nada es ajeno a lo que nos está pasando. Así es. Y como mi primera experiencia con la masculinidad, yo creo que la tuve cuando era muy chico, ya en mi familia. Eh, bueno, una familia bien tradicional, eh,
en periodo de dictadura, hay que decirlo, complejo, ¿no? En donde la violencia se incorporó, se metió por debajo de las puertas a las casas. Exactamente. Era muy común la violencia en ese tiempo. El miedo. Claro, el miedo y cómo nos relacionábamos desde la violencia en los hogares. Y estaba muy validado además, por el miedo, como tú bien dices, y la violencia estaba muy validada en los hogares, en la mesa, ¿no? En la mesa. Si bien habían ciertas estructuras que nos producen añoranza, como por ejemplo sentarnos todos a tomar once Claro. o almorzar juntos, yo recuerdo que habían situaciones bien tensas en esos espacios, aun cuando uno añora eso, ¿no? Sobre todo Eh, cuando uno es chico también, porque no claro, podía hablar mucho en la claro, mesa, ¿cierto? claro, Hay temas que no se tocan en la claro, mesa. Esas cositas también te van dejando huella, po, claro, dentro de justamente, cómo vais criando. justamente. Bueno, y de un hogar también bien patriarcal, ¿ya? Mm, Un padre enfermo, porque el alcoholismo es una enfermedad, ujú. que se ausenta mucho tiempo, y una madre que toma este rol, que es un rol, el rol así como de trabajadora, que no le alcanza el tiempo para visualizar muchas necesidades emocionales, pero sí para proveer, que era lo Exacto, lógico en ese momento, no era lo que se necesitaba. exacto. Y desde muy chico yo entendí que pese a que mi papá estaba en una situación bastante compleja, que había violencia en el consumo, era una persona que estaba sufriendo por algo. ¿Cachai? Así como que yo sentía que él sufría y que desde mi niñez empecé a comprender que él necesitaba ayuda. Entonces eso fue gatillando también, el ir preguntándome cosas acerca de eso. Y también fui creciendo un poco diferenciándome de el contexto de donde crecí. Así como por ejemplo, dentro de mi familia, bueno, fui uno de los primeros que entró a la universidad, ya grande ya, me gustaba mucho la área artística. A diferencia de mi hermano, Mira. con la música, estudié arte también, pero como una búsqueda de la diferenciación. Porque mi hermano, claro, mi Entiendo. hermano siguió como los patrones más de el fútbol, ¿cierto? El fútbol de barrio, Ya. de las lógicas del asado, de las lógicas de Esas creencias juntarse, también sí, que te bien que sí, que van. también arraigadas, que Sí, tienen que ver con lo po. patriarcal, así como Exacto. los Y el machos, hombre con el asado, con la claro, cerveza en la manito, ¿cierto? claro, que tiene Sí, que ver te cacho. con el Yendo fútbol y al ese fútbol de partido. barrio, donde van a consumir y quedan un poco las Todo grandes de curado, repente, hay que claro. decirlo. Sí, Todo curado. sí. Entonces yo traté siempre de alejarme de eso, Wow. sin entender mucho por qué. ¿Mm? Eso fue marcando mi infancia, pero también fui incorporándome a otros espacios. Y eso fue Mm, generando también cuestionamientos. Y exacto. después surge también dentro de mi historia la psicología como una profesión. Y ¿Y cómo empecé como a llegaste a la entender. psicología en sí? ¿Cómo saltaste de la música a la psicología? Eh, es raro porque en el fondo yo nunca pensé que la psicología era un área en que me iba a desarrollar, me lo dijeron. Ya. En tu vida van a haber personas que son súper protectoras y van a ser Así es. personas reparadoras. Así es. ¿Cachai? Entonces esa persona en un momento me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que estudiar psicología. Y como era una persona que era súper significativa para mí, yo le hice caso. Y Wow. ahí surge la psicología como un proceso, ¿ya? Más que como una carrera, como un proceso, y lo viví como un proceso. La psicología para mí, las clase tras clase, ¿Ya? fue como un proceso personal. Entonces podía yo ver toda mi historia en lo que me iban transmitiendo desde la técnica. ¿Me cachai? Entonces siento que también ayudó harto a poder comprender ¿Te eh, fuiste autoterapiando inconscientemente mientras inconscientemente. ibas recibiendo toda la No, no, y fue información? súper fuerte emocionalmente. Yo recuerdo que eh, dentro de los ramos había un ramo que se llama taller de desarrollo personal. Ya. Entonces yo cuento la historia en ese momento. Todavía sentía como ese rechazo, esa rabia hacia la figura de mi papá porque no Mm, estaba presente. Entonces, porque él cuando estaba con consumo llegaba muy tarde y se preocupaba si nosotros no habíamos lavado los dientes, si habíamos estudiado.
cuando uno está en consumo uno lo ve así como súper, súper, súper Sí. desde la violencia. Exacto. Entonces, me acuerdo que la psicóloga que estaba ahí me dijo, mira qué interesante, porque tu papá en esos momentos podía ser papá. Eso para mí gatilló Oh. algo súper importante, que tiene que ver con efectivamente lo que yo pensaba o lo que yo podía ver, predecir como niño, se confirmaba. ¿Cachai? Como ese dolor de no poder ser padre, porque había un mandato de por medio, ¿cierto? Había un Ujú. mandato y que había una historia de él, de quedar sin trabajo muy temprano, ¿cierto? De no cumplir el rol parental, era en el fondo perdía la capacidad de ser una persona con sentimiento y que tuviera palabra y que tuviera la capacidad de dar su opinión. Entonces Exactamente. el consumo lo que hacía era que él pudiera expresar. A las 4 de la mañana, Claro, pero, independiente del pero horario que independiente, claro, llegara, pero era pero le daba el esa alcohol le oportunidad, daba esa esa fuerza, entre oportunidad, comillas, también de él de claro. poder estar presente como papá. Claro. Y súper devaluado porque el hombre en los 80, acuérdate Exactamente. que el hombre que no trabajaba está mucho más devaluado que ahora, po. El rol de Totalmente, proveedor. el O rol sea, de proveedor. hablamos de todos estos empleos que se crearon en dictadura, que en el fondo Exacto. venía a generar una ocupación y también un rol dentro de la sociedad, po. Y ahí se ve harto el maltrato de género en ese tiempo hacia el hombre también, Sí, po. po. Sí, po. Muchísimo. Además que, mira, mucho trabajo, era un trabajo que no le generaba en el fondo motivación y con muy, muy, muy mal pagado. Entonces eso también va generando en el hombre una baja autoestima y por eso se disparan también los niveles de alcoholismo y todas esas cosas. Exactamente. Y de ahí surge, ¿me entiendes? Esta cosa de cómo yo voy llegando a la masculinidad, al trabajo con hombres Ujú. y bueno, y después en la experiencia laboral, porque he pasado por varias, o sea, no por tanto, hay personas que han pasado por mucho más espacio laboral, pero a mí, no sé si decir suerte, ¿no? Pero he pasado de trabajar con infancia, ¿cierto? Por 10 años con Sí. infancia, así como infancia vulnerada, ¿cierto? Abuso sexual, Ya. maltrato físico, maltrato psicológico, por ende también la mujer, porque los acompañantes de estos niños que han vivido procesos de maltrato son Exacto. acompañados en el 99% por las mujeres, Así entonces es. también se ve el maltrato, o sea, el maltrato de género, la violencia de género hacia la mujer no es independiente del maltrato en contra de la infancia, va como de la mano, Van de la mano las claro. dos. Y después, después paso bueno al tema de el consumo de droga con adolescentes, Wow. el consumo de droga en adultos Wow. y el consumo de drogas con adolescentes infractores de ley o que han cometido algún delito. ¿A eso te ayudó también a ti el entender un poco más a tu papá cuando trabajaste con esta gente que estaba con Sí, problemas de droga y alcohol? sí, po. O sea, yo creo que el entendimiento se da mucho antes y ahí como que uno va reforzando y Ya. va generando nuevas, como un poco, decirlo cuesta un poco, ¿no? Pero va generando saberes, va como explicándose cosas y va sacando nuevos saberes que uno los guarda así. No sé, todavía no estoy en esta lógica de estamos trabajando para poder expresarlos, Te pero entiendo. están ahí. Pero uno va como incorporando saberes, explicándose cosas, sacando nuevas conclusiones. Por eso yo digo que es Mm. como que esto se va moviendo todo el rato. Porque como que se va conectando, po. Lo social con lo familiar, lo individual Exactamente. con lo grupal, cómo funcionas tú, cómo funciono yo, a Exacto. quién busca en la vida para ser Exacto. pareja, para ser compañero, para ser amigo. ¿En ¿Cachai? qué Es te un mundo, reflejas? ¿En es un mundo, qué, oye, es un qué mundo, tema es un mundo, es claramente, un po? mundo, sí. Y que al fin y al cabo, claramente tu papá independiente, o los papás, porque también me uno, mi padre también fue alcohólico, drogadicto, mi padre de una depresión se suicidó, entonces eso Sí, también genera así como los clics dentro de uno en la infancia, pero uno después con el tiempo también empieza a entender que ese padre también fue niño, que claro, ese padre también tuvo una infancia y lo más posible que no fue la mejor de las infancias, claro, que también creció con un padre alcohólico, claro. también creció con el maltrato, y eso también, por lo menos a mí también me ha ayudado mucho cuando trabajo en grupos ya mixtos, ¿cierto? Que aparte de trabajar con las mujeres, igual trabajo con grupos mixtos con el tema de las medicinas, el entender también un poco esa carencia afectiva y emocional Sí, que llega a tener el hombre, a veces más que la mujer.
sobre todo en la infancia. O sea, Totalmente. totalmente. Ahora es importante decir, ¿no? Cuando uno logra entender la figura del padre, ¿no? Yo lo especifico como en el padre porque es donde uno podría desarrollar o donde se desarrolla más el tema del patriarcado, donde está más presente en el Exactamente. desarrollo del niño, en la relación con el niño. Cuando hablamos de esto, cuando logramos entender estas cosas, no estamos, ¿cómo se dice? Que también, bueno, también se puede prestar para malos entendidos. No estamos en el fondo diciendo que o validando una conducta de violencia, ¿me entiendes? O sea, si tú cometiste una conducta de violencia en contra de tu pareja o en contra de la mujer, eso tiene que ser juzgado como corresponde Obvio. y se tiene que recibir los castigos que corresponden, porque es una vulneración. Obvio. Pero para poder cambiar esto de una forma, tenemos que también tener una explicación. Porque si no es la lógica de la violencia que operan, no hagamos muchas más cárceles y llenemos las cárceles de gente cuando esa no es la solución. No es la solución, Claro, estamos claro, conscientes de claro. eso. Entonces, eso se tiene que aclarar, porque de repente cuando uno empieza a hablar del hombre doliente o del hombre con estas necesidades emocionales que no fueron cubiertas cuando niños, que fueron maltratados, muchos dicen, ya, pero ¿qué pasa con...? Porque igual hay violencia, pero por supuesto que hay violencia, y tenemos que hacernos cargo los hombres de esa violencia, ¿ya? Pero hacerse cargo no quiere decir solamente que no lo va a hacer más, o solamente ya que vaya al tribunal y el tribunal lo derive, no sé, a trabajar de control de impulsos, sino que tiene que hacerse cargo de su vida también. De la raíz. Claro, como dice el programa. ¿Sí o no? Sanando Sanando las raíces. raíces, siempre. Exactamente. Siempre. Todos tenemos nuestras raíces, desde ahí tenemos, y a veces sí, pues están un poquito podridas, como hasta en los árboles. Claro. Pero va en nosotros querer restaurar esas raíces para que como adultos, ¿cierto? Seamos más funcionales y aprendamos a integrar también esas partes que son parte de nuestras sombras, pues. Claro. Totalmente. Claro. Ahora la diferencia con la figura del hombre o no, ya podemos empezar a hablar del machismo, ¿cierto? O de la conducta machista. De la conducta De la conducta machista. Es más, cuesta más hablar de ella, más difícil porque está sostenida por un sistema, ¿cachai? Sí. Ya. Y eso lo conocemos bien, hablando del patriarcado, ¿no? Y el patriarcado no necesariamente solo engloba a los hombres, No, sino que es como la sociedad, ¿no? La conducta sí, es como Sí. que uno fuera la punta de una lanza, ¿no? El hombre es la punta de una lanza y la conducta es el machismo, la violencia, pero eso funciona a niveles sociales, ¿no? Muchas mujeres que generan conductas en el hogar, ¿no? Que van Sí. así como generando conductas machistas, relaciones machistas, y eso se va prolongando transgeneracionalmente. Y eso también tenemos que hacernos cargo. Así es. Mucho tiempo yo estuve tratando de hacer un taller para hombres, Ya. ¿cierto? Y no fue resultando. Claro, de un momento a otro me dije, a lo mejor no es necesario que sean hombres. ¿Cachai? Mira. Porque Exacto. y claro, porque también tengo un postítulo que lo hice en Argentina acerca de la masculinidad, el profesor nos decía, ¿no? Tiene que ser mixto, porque tenemos que conocer la masculinidad no solamente desde el hombre, sino desde la diversidad sexual también, Exactamente. ¿cierto? Porque el homosexual o todas las diferentes Dentro de la sí, comunidad en sí. dentro de la comunidad en sí, Mm. también se vive el tema del patriarcado, Sí. porque es tan fuerte, está tan arraigado en la sociedad, las estructuras de poder se dan en todo ámbito, en los trabajos, en las relaciones, o sea, mucho de lo que daña la relación, mucho de la competencia, mucho de esta cosa de no mostrarse sinceramente, de esconderse, viene de conductas que son muy patriarcales, po. La mujer en sí debería tender como a juntarse, a agruparse, buscarse, ¿cachai? El hombre no, tiende como a arrancar, es muy Le difícil. cuesta mucho Mucho. al hombre llegar a esta Mucho, instancia, llegar a reconocerse,
muchísimo, y créeme que a las mujeres igual, sí, me diste en un clip súper importante cuando hablaste sobre el machismo en las mujeres, y a nosotras, y algo que veo súper recurrente, sobre todo en los círculos y en las terapias, es como de repente repetimos los mismos patrones que hacía mi abuela, y mi abuela era súper machista, y de repente inconscientemente, por mucho que se hable aquí del empoderamiento femenino y todo, a veces todavía seguimos teniendo conductas y no nos damos cuenta, y sobre todo a veces cuando somos mamás de hombres. Claro. Cuando tenemos hijos varones o de género masculino, repetimos sin querer, y es una cosa tan inconsciente que si tú a veces no te das el tiempo de escucharte, no te das el tiempo de ver cómo estás actuando ante tu hijo, no te vas a dar cuenta de que estás repitiendo esos mismos patrones que hacía tu mamá y que hacía tu abuela, y que lamentablemente ellas tuvieron que hacerlo porque fue el tiempo en que les tocó, porque fue la forma también que ellas las criaron. Claro. ¿Cierto? Claro. Pero que ahora ya tenemos una conciencia totalmente distinta, en la cual nos podemos hacer cargo también y decir, esto ya no va, esto ya no sirve dentro también de la generación en la que estamos viviendo, en la era que estamos viviendo. ¿Cierto? Sí, es como, claro, cuando uno trabaja con mujeres víctimas de maltrato, o con hombres que han ejercido maltrato, particularmente con hombres, uno le dice, claro, esa es una herramienta que en algún momento te sirvió. No hay que desconocerlo también, exactamente, ¿no? Pero en este momento, en este espacio, ya no sirve, ¿cachai? Y ya dejemos esas formas de relacionarnos, de vincularnos, porque ya estamos en otro, no estáis con los niveles de cortisol así súper altos, así como que, no, estamos en otro ambiente y tenemos que propiciar ambientes más sanos, más integrales, ¿cierto? De más conexión. Y tenemos que bajar también y dejar de usar esas herramientas que en algún momento sí uno tiene que también como encontrarle sentido a eso, ¿no? Exacto. Las abuelas tenían que estar así porque a lo mejor el abuelo no estaba presente y tuvieron que hacer un rol así como de proveer, de estar ahí presente, y claro, pues eso es complejo en sí. Súper complejo. Yo tengo ahí como la historia también de... no voy a decir de quién para que no exponerlos, pero también apoyar una señora de campo, ¿cierto? Con casi 8, 7, 9 hijos aprox. El esposo llegaba todos los días curado arriba del caballo, y el caballo sabía muy bien cómo tenía que tener el caballero a la casa. Y aún así, claro, pues la señora tuvo que sacar adelante también a sus hijos, a su familia, pero también hay el machismo dentro de ella de soportar. De que no, pues que el marido llega igual, no importa que ande con otra, no importa que tenga hijos por fuera, está acá, llega igual y trae la plata de vez en cuando. Y es como, pero ¿cómo no te das cuenta? Porque ahora, claro, pues, ahora eso ya no pasa, o sea, y si llega a pasar ya es totalmente juzgable, ¿cierto? Pero en esos tiempos para ellos era como algo tan normal, y sentado ahora después en la cabeza de sus hijas, pues. De que también, ya que ahora que ya son personas adultas, son mujeres ya casi entrando también a la tercera edad, se podría decir, siguen teniendo ese pensamiento. Claro. De que, no sé, pues hasta lo más mínimo que al hombre se le sirve primero y el plato más grande. Y eso con algo que yo también crecí en mi casa, ¿cachai? O el tema de los puestos, bueno, todavía está instaurado cuando voy acá a la casa de gente mayor, del puesto, así como que como la cabecera, la cabecera, sí, hasta con los servicios, lo veo en mi casa, así como que mi abuelo era ahí hasta su servicio especial, o sea, eso no se toca ni el servicio, ni los vasos, ni tampoco el puesto, ¿cierto? ¿Cómo lo trabajáis tú ahora? ¿Cómo lo trabajáis con estos hombres que vivieron con ese machismo, que ejercieron violencia intrafamiliar, y que están en este proceso de búsqueda, en este proceso de rehabilitación? ¿Cómo los llegas a conectar para que ellos empiecen este proceso como de sanación, se podría decir igual, pues de integración? Sí, mira, primero los hombres tienen que trabajarse grupalmente. Ya. No solitos. Wow. Porque tienen que sostenerse. Hay que sostenerse como hombres. Exacto. Sí. Hay que crear comunidad de hombres que reflexionen. Y ahí hay que desmitificar hartas cosas, ¿no? Esta cosa del hombre, del trabajo con el hombre, que es casi sensibilizar a tal nivel que pierdan ciertas cosas que ellos no quieren perder, como
como no sé, hay personas que me dicen, yo no quiero ir al té porque yo me siento bien como hombre, me gusta ser caballero con las mujeres, ¿cachai? Me gusta, no sé, abrir la puerta del auto, o me gusta tener ciertos ritos y yo le digo, pero eso no ojalá que en algún momento se iguale a tal forma, y eso es lo que plantean así como otros países que están más avanzados en el tema, ¿no? En donde la igualdad es mucho mayor. Pero lo que nosotros queremos en esta sociedad, en Chile, porque tiene que ser situado en el país, en la cultura, con una cultura, con una historia súper heavy, ¿cierto? De la dictadura, de la violencia, lo que nosotros tenemos que llegar a trabajar y evitar es la violencia, ¿entiendes? Así como primer paso, trabajemos la violencia. Nosotros no aquí vamos a trabajar eso, el reconocimiento emocional. Y eso surge desde la conversación, no surge desde la guía, desde la exposición, surge desde el conversar. Y vamos conversando de lo que nos pasa, porque a los hombres les pasan cosas, nos pasan cosas, así como si tú te ponías a pensar y tenías un espacio reflexivo, nos pasan cosas que tenemos que guardar muchas veces. O sea, somos seres sintientes igual. Lo que pasa es que la evitación es dañina también, es muy dañina, entonces tenemos que recurrir al alcohol o tenemos que recurrir a tasas altas de suicidio. Entonces tenemos que hablar de lo que nos pasa. Y particularmente una fisura que hay ahí en esta lógica del patriarcado es la relación con los hijos. Y nos hemos dado cuenta en las conversaciones, en las reflexiones, porque aquí nadie es experto, yo tampoco soy experto, sino que vamos facilitando espacios, es que el primer golpe de vulneración que sufre el hombre, de sentirse vulnerable, es cuando nace. Es porque, claro, porque es una persona que depende enteramente de ti, de un hombre, y que generalmente uno siente que si le pasa algo, uno se muere. Exacto. Entonces, esa conexión que podría durar unos meses o un año, porque después uno vuelve como a la lógica de ser hombre, proveedor, que tiene que aprovecharse para hablar de eso. ¿Cómo hablamos de nuestro hijo? ¿Cómo hablamos de la relación? ¿Qué nos pasa con la relación con nuestro hijo? ¿Cuántas veces en el día pensamos en abrazarlo y no lo hacemos? ¿Cuántas veces pensamos ¿será buen momento para abrazarlo ahora? ¿Será buen momento para decirle que lo amo? Porque no sabemos decir eso. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que hacer un recorrido de nuestra vida también. ¿Qué te pasó en tu vida? ¿Cómo fue? ¿Qué tuviste de gustado? ¿Cuál era tu referente? Hablar de eso, reflexionar, en la reflexión van saliendo cosas. Y claro, y hay gente que es súper polarizada y hay adultos que dicen, no, mira, ¿sabes qué? El hombre está permitido que tenga una mujer por fuera y que le pegue a la señora, porque es su derecho. Pero hay otros hombres que no están en esa posición. Y yo creo que hay que abrirse también a la apertura de poder ir conociendo las diferentes realidades. Y se va como autogestionando la cosa. Solita se va como autorregulando. Entonces los más jóvenes dicen, no, a mí no me parece, yo creo que no, y vamos autorregulando, y en el fondo vamos creando formas de ser novedosas para los hombres. Exacto. Novedosas. Entonces yo creo que es un trabajo, más bien es una facilitación del espacio. Y de ahí vamos generando formas de ser nuevas formas de ser padres, exacto, nuevas formas de ser hijos, o de plantearse el ser esposo o compañero también. Exacto, y también yo encuentro que es súper importante eso que acabáis de decir, de que la gente joven se da cuenta de que eso no está bien. Claro. Y juntar esas dos generaciones es lindo a fin y al cabo, porque esta, para mí, mal llamada generación de cristal, siento que nos viene a reflejar lo que en verdad tenemos que trabajar, nos viene a reflejar que sí somos, como dices tú, personas sintientes. Claro. Sobre todo los hombres, que no porque no quiera hacer algo o porque no quiere seguir la masa o lo que socialmente está establecido, claro, no significa que sea menos hombre, claro, o menos mujer. Al contrario, está aprendiendo
a ser verdadero con él o con ella. Y son cosas que la gente de nuestra edad, se podría decir, o hasta más adultos, les cuesta, po. Sí. Ahora, yo creo que el hombre solamente le faltan los espacios. Los espacios para un espacio libre, un espacio en que se contenga, en un espacio en que pueda decir lo que piensa sin ser juzgado. Los hombres lloramos mucho, pero lloramos con la comedia, lloramos con la telenovela. Somos súper buenos para llorar, pero en esos espacios. Y facilitar un espacio así en donde se pueda hablar de lo que nos pasa, ¿no? De que estamos cansados, ¿cierto? De que pucha, tengo miedo de que la pega se acabe, tengo miedo de que a mi hijo le pase algo, o tengo miedo de que, no sé, me enferme, o que se enferme a alguien de la familia. Todas esas cosas van surgiendo en eso, que tiene que ver con los miedos. Yo siento que también es súper importante es cómo hacer el clic para que esos hombres lleguen a estos espacios. Porque esa es una pega importante, siento yo, de nosotros, de cómo generamos esa invitación o cómo hacemos que esos hombres se den cuenta de lo que tienen que trabajar y que lleguen a estos espacios. Sí. Porque como tú lo has dicho, tú ya has abierto, por ejemplo, no sé cuántas veces, como 2 o 3 veces ya has hecho convocatoria en Espacio Vuestro, que yo sé que acá todos conocen Espacio Vuestro. Se ha hecho convocatoria, yo que tengo mi compañero también hace círculos de hombres, que también cuesta mucho que lleguen los hombres a los círculos. Y también en las ceremonias de medicina que hacemos nosotros. De repente, igual es equilibrado, pero normalmente a veces somos muchas más mujeres que hombres que lleguen al espacio. Entonces, ¿cómo podemos generar esa conciencia social en ellos o hacerles ese clic para que se den cuenta y lleguen a estos espacios? Porque tampoco podemos agarrarlo en la casa y te secuestramos y te traemos al espacio. Mira, hay hartas cosas que surgen, ¿no? El adulto mayor es un tema importante. El adulto mayor, sí. Está esta cosa de que el abuelo está para malcriar, los abuelos están para ser malcriadores, ¿eh? Siempre se dice, ¿no? Y los abuelos tienen como esta forma de ser con los nietos que es muy diferente a la relación que establecieron con su hijo. Y bueno, uno desde la experiencia va dando cuenta de que efectivamente la relación cambia. Porque, y particularmente con el abuelo, se genera un cambio importante en muchos casos, porque en el fondo este abuelo ya no es parte del sistema. Entonces el sistema como que lo bota, ¿no? Lo bota, pum. Sí, el sistema económico lo excluye totalmente. Entonces es como una pseudo libertad de poder expresar, sin necesidad de tener que estar dentro de un sistema y mostrarme de determinada forma para ser un proveedor aceptable, ¿cierto? Dentro de los cánones establecidos. Entonces, es importante trabajar con el adulto mayor también, para que estas lógicas de transmisión de lo que van sintiendo ellos también, no que el abuelo está para malcriar, sino que el abuelo es capaz de ser libre en la relación con su nieto, es de expresar, es de acompañar, ¿cachai? Entonces eso es como la transgeneracionalidad inversa, ¿no? Oye, sí. Sí, entonces, ¿por qué mi papá así? La explicación cambia. Y el típico que te dicen, conmigo nunca me dio un beso, y llega el nieto y lo agarra Claro, y ahí podría venir la explicación, ¿no? Sí, efectivamente, a lo mejor contigo no fue así, pero no me lo permitieron, o no me lo permití. Exacto. No es porque estoy en otra etapa, y porque siento la libertad de poder hablar con tu hijo y decirle lo que me pasa. Yo creo que esos son los espacios que hay que ir construyendo. Generalmente cuando se trabaja con hombres se va moviendo. Yo creo que tiene que ver con el tema grupal, ¿no? Exacto. El grupo, como de este movimiento grupal que va permitiéndose decir, acompañar, incorporarse, sentirse acogido, sentirse parte de algo. Sentirse parte de algo. Sí. Es súper importante. Sí, porque sobre todo cuando decís tú el tema de que vais llegando ya a la tercera o cuarta edad, claramente tanto hombres como mujeres te empiezas a sentir excluido, y como se dice, uno empieza a la inversa, sí. O sea, al fin y al cabo igual termina uno, y bueno, y pasa mucho también para la gente que tiene como problemas mentales o les da
Ay, se me olvidaron ahora los nombres de estas enfermedades que te dan cuando ya eres amnesia, ¿cierto? Sí, Cosas sí. así, Como los como deterioros deterioro cognitivos cognitivo, ¿cierto? por Por temas de el la tema de la edad. vejez y Sí, todo. Uy, se me fue lo que iba a decir. Pero como que tú vas retrocediendo a fin y al cabo, po. sí, Te vas haciendo más niño también. claro. Y el hecho de volverte más niño al momento de ser más adulto genera poder tener esa conexión Sí. con tus nietos o hasta con tus bisnietos que cuando tú eras adulto no había. Y que también siento yo que es súper importante la brecha generacional que hay a veces entre los padres y los hijos. Claro. Que ahí también siendo adulto, y esto pasa para ambos géneros, siendo adulto a veces te olvidas que fuiste adolescente. Sí. Te olvidas que fuiste niño o niña. Y esa brecha también genera un impacto grande en la crianza y también y en la tolerancia que tenemos hacia nuestro hijo y en cómo le enseñamos. Y también es base de muchas de las peleas que tú tienes con tus hijos. Que a veces no tienes esa comprensión, pero porque se te olvidó, no estás conectado con ese niño, con ese adolescente. Lo que pasa es que particularmente el hombre no tenemos el aprendizaje de la conexión. No está. No está. Porque por ejemplo, la expresión emocional, Ujú. el descubrimiento emocional, ¿cierto? El saber qué me está pasando, ¿no? Se da en en la primera infancia. O sea, te lo traspasan, ¿cachai? No es un aprendizaje en el fondo, ¿no? Y es desde cuando el niño, yo siempre le doy este ejemplo a la mamá porque me sirve mucho, ¿no? Cuando se cae algo, cuando se cae mi hija y yo voy y le digo que está llorando porque se cayó, o está llorando, uno le pregunta, ¿no? Está llorando por pena, te caíste, te dolió, ¿cachai? Uno está como espejeando un poco lo que le está pasando y el niño va incorporando eso. Entonces, la pena, la frustración, la tristeza, y si no eres educado en eso, vas a estar siempre súper polarizado. Así como, y se polarizan en emociones que son súper fuertes, como es la rabia, Exacto. y cuando estáis muy contentos, como la euforia. Euforia. Entonces, vivimos generalmente los hombres en esta dicotomía. Chile es una dicotomía, Totalmente. ¿cierto? Es como límite, ¿no? Sí. Estamos, Estamos som- acá, claro, somos los mejores somos el lo mejor mejor país de de Chile Chile. o somos los peores del mundo. Exacto. Vivimos en estas lógicas, así como somos los mejores, somos los peores, que tiene que ver también con... Y mira, que es curioso porque a nivel individual, estas cosas bien límites se dan en el maltrato. Y Chile es un país bastante maltratado también, desde su historia, ¿cierto? Así es. Entonces, cómo la sociedad se replica también en la familia. O sea, Chile es un país dicotómico, es un país polarizado, que estamos muy bien o estamos muy mal, porque hemos vivido mucha violencia. ¿Cachai, no? Exacto. Los cabros salen a romper todo porque no entienden, no logran en el fondo poder incorporar otras emociones que puedan gatillar formas más adecuadas de expresar. Exacto. ¿Cachai? Entonces, yo ayer he conversado con un chico que estaba en consumo, de 14 años, y me decía, yo siento algo que no sé qué es, pero me dan ganas de consumir y siento es como una mezcla de sensaciones que no puedo. Entonces tengo que empezar a nombrarlas, ¿cachai? Así como, me decía, es rabia, es como rabia, decía yo. Y me decía él. Yo decía, pero puede ser otra cosa nomás, puede ser tristeza. Entonces me decía, y tío, ¿y cuál es la diferencia? Que cuando tú sientes tristeza, tú vas a atraer gente que te contenga. Si tú te validas desde la rabia, vas a romper todo y vas a alejar. ¿Cachai? Entonces, empecemos a trabajar eso, empecemos a trabajar y a visualizar. El tema ahí, y el tema que pasa con las mujeres que han sido víctimas de maltrato, el tema que hay que trabajar con los hombres también, con los hombres particularmente, que tú me preguntabas, y que es el error que se comete, ¿no? Que es el traspaso de la emoción como si fuera una conducta que hay que aprender. Y no es así, porque es una conducta que hay que vivirla para aprenderla. ¿Cachai? Y cuando tú desarrollas grupos de mujeres, grupos de hombres o espacios de conexión, lo que estás haciendo es
incorporando una nueva forma de relacionarte. Y ahí tú le vas poniendo nombre. ¿Cachai, no? Es como cuando tú hay, por ejemplo, padres que van a dispositivos de estos que trabajan de mejor niñez o de Sename y tienen que trabajar, por ejemplo, habilidades o competencias parentales. Entonces van del especialista. Las conductas parentales son el cuidado, y se los nombran y se los muestran en una power bien lindo. Dice, entonces usted cuando el niño llora, usted tiene que hacer esto. Pero eso no tiene ninguna significancia si no lo vive. Exactamente. Yo el otro día, porque como me gusta la música, yo decía, es como que te enseñaran música sin guitarra. Claro, Entonces, es como que me explicaron. claro, o sea, esta es la guitarra, vamos a pasar la partitura. Exacto. Entonces tú decís, ya, pero ¿cómo? Te vayas a saber las notas, a lo mejor vayas a saber, pero es un lenguaje y tú tienes que tener la guitarra porque eso tiene una resonancia también a nivel corporal, emocional. Entonces tenés que vivenciarla. Entonces cuando hablamos de competencia es súper paradójico porque cuando tú vas, cuando dicen ya, vamos a evaluar competencias parentales con este padre o con esta mamá. Y tú te vas al diccionario, ¿sí? a buscar lo que es una competencia. Una de las principales características de la competencia es que tú tienes que haberla vivido antes. ¿Cachai? Entonces, si tú no viví el cariño, o no viví el afecto, o no viviste que alguien te calmara, es muy difícil que tú logres hacer eso. Exactamente. Desde el traspaso así como de, mira, tú tenés que hacerlo así, tienes que ponerte así, abrazar. No. En el fondo va a durar súper poco, porque no va a tener una resonancia efectiva. Exacto. Entonces tenemos que generar, y eso es lo que uno tendría que hacer en todos los dispositivos que trabajan con gente que ha sido dañada, vivir y generar espacio de contención emocional. Nuevas formas de relacionarte. Para que la gente diga, se asuste de lo que está viviendo. Exacto. Entonces ahí tú le decís, ya, lo que estáis asustado, sí, estoy súper asustado porque no sé miedo. si me van a abandonar de nuevo, Sí. porque está súper bueno esto. Entonces ya, eso es esto. Lo que tú estás viviendo es, en el fondo, el cuidado. Es la preocupación de un otro. Exactamente. Entonces eso va generando el cambio. Y eso también les pasa mucho y nos pasa mucho en las relaciones de pareja. Sí. El crear una relación sana, el darte cuenta de que tu compañero también tiene heridas, que tu compañero también tiene miedo, que está aprendiendo también a eso, a incorporar lo que es hacer un detalle, lo que es abrazar, lo que es contener. Sí. Y que entienda lo que es ser contenido también. Sí, pues. Cuesta, pero mucho. Muchas personas que llegan a trabajar y dicen, mira, nosotros necesitamos una terapia de pareja. Y muchas de las personas tienen que ver con sus historias vitales. Entonces yo digo, mira, lo que tú tienes que hacer primero, antes de establecer un vínculo sano, es también hacer tu propio proceso. Porque mucho tiene que ver con eso. O sea, ya la terapia de pareja nos podemos poner de acuerdo en ciertas cosas. Exacto. Pero los dolores que tú traes, ¿cierto? Tienes que verlo individualmente. Exactamente. Yo hago exactamente lo mismo, porque yo igual atiendo parejas, pero no los atiendo juntos. Claro. Entonces, yo los atiendo de forma individual. Sí tenemos el mismo día se atienden, pero una primero y después el otro. Claro. Y en base a eso, su autoconocimiento, como ellos van abarcando sus heridas, es como la relación se ha ido fortaleciendo. Ya ha crecido la comunicación, ¿cierto? Pero es súper importante eso. Sí. Yo opino lo mismo, que al fin y al cabo el camino primero siempre tiene que ser individual. Sí, eso es súper importante. Y bueno, es la forma de trabajar no solamente con los hombres, es la forma de trabajar con toda persona que ha sufrido vulneraciones y que hay harta, ¿no? Yo creo que mientras más viejo eres en edad, si eres de los 80, estás mucho más dañado que ahora. Por eso decías tú la generación de cristal, ¿no? Sí, que la generación de cristal a nosotros nos da. Y a mí generalmente me pasa lo mismo que a ti, ¿no? Así como que lo llaman, es bien despectivo, ¿no? Sí, mucho. Pero fíjate que la generación de cristal, primero, es una generación que tiene padres. Nosotros somos los padres de la generación. No es que el niño nazca con una forma de ser. No, aquí está como muy instaurado esto, de la lógica de que el niño ya viene con el chip. Y generalmente se asocia a la tecnología, ¿no? Así como, no, estos cabros de ahora nacieron con el celular en la mano. Claro. Y no es así, no es así. Las lógicas de crecimiento, las lógicas de incorporación de información en los niños vienen de los padres.
¿Me cachai? Entonces, decir que la generación de cristal tiene que ver cómo nosotros reparamos nuestros dolores a través de los chicos. Mira. Y los chicos tienen la posibilidad maravillosa, que yo he visto, de poner por sobre los demás sus necesidades. Y eso es súper bacán. O sea, he visto chiquillos que se han retirado de la pega porque no les han gustado. Se van, ¿no? Y eso hace un clic en la generación de los... ¿Cómo es posible que dejes el trabajo si tienes que tener el trabajo, que el sustento? Que... Sí. El Juan Herrera. El Juan Herrera, todo el rato. Todo el rato, los Juan Herrera dicen, pero ¿cómo? Se va a ir. Es como que todo tiene que ser una carga, todo tiene que ser sufrido. Sí. El trabajo, la relación de pareja. Todo. La vida tiene que ser sufrida porque si no, no tienes el merecimiento de tener lo que tienes. Claro. Y eso está tan instaurado en la sociedad de nosotros, se podría decir, entre comillas, de nuestra generación. Y yo doy gracias que nuestros hijos están aprendiendo que eso no es así. A veces nos pasa la cuenta, a mí también me pasa la cuenta de repente porque son como súper así como, me encanta, o sea, pero también así como que de repente uno no logra, de repente como... Se tiene que comer la rabia o la frustración que le genera al hijo que le rebate las cosas y uno dice, ya, sería todo nomás. Sí. Pero claro, y eso también tiene instaurado y también es como sociopolítico, ¿no? Podemos hacer lecturas sociopolíticas del periodo de dictadura en donde el Estado y la Iglesia se confluyen y forman una sola unión. Y ahí surge también la culpa y esta cosa de los que sufren en el reino de los cielos. Nunca se habla del que lo pasa bien. ¿Cachai? Entonces todo tiene que ser sufrido. Exacto. Todo tiene que ser así como muy, muy, muy maltratado y tenés que aguantar igual porque cumplimos 50 años y tenemos que hacer una fiesta súper grande porque ellos aguantaron 50 años. ¿Qué estamos celebrando en los 50 años? Exacto. ¿Ha sido una relación sana esos 50 años? Claro, ¿o tuviste que callar y guardarte tantas cosas ahí? Y eso pesa, vos. Claro. Pesa mucho. ¿Qué te iba a preguntar yo? Quería pasar al tema de la desconstrucción, del hombre desconstruido. Primero que todo, definamos, ¿me puedes definir lo que es una desconstrucción? ¿Qué es un hombre desconstruido? Yo creo que la construcción del hombre es un proceso en el cual deja prácticas, va dejando sus prácticas, va dejando sus pseudo privilegios, que no son tan privilegios. Uno habla de los privilegios, pero no son tan privilegios. ¿Cuáles son los privilegios del hombre? Entonces otra vez preguntamos, ¿cuáles son los privilegios del hombre? Caminar solo por la calle, sin que le hagan nada. Bueno, eso es un privilegio hasta que tú tienes un hijo o una hija. Ahí se acaba ese privilegio. Wow. ¿Sí? Bueno, el privilegio, por ejemplo, de trabajar y llegar a la casa y no hacerse cargo de nada, descansar, ¿cierto? Claro. Muchos lo ven como privilegio, pero la reconexión emocional con tu hijo te genera también una conexión emocional contigo mismo. Entonces no es un privilegio. O sea, un privilegio es conectarte con la emocionalidad de tener un hijo, vivenciar un hijo, jugar con él, verlo crecer. Eso ese es un privilegio, ¿cachai? El reconectarte emocionalmente es un privilegio. Y la deconstrucción tiene que ver con cómo vamos generando nuevas formas de ser hombre. ¿Ya? Y no es la caricatura de ser un hombre extremadamente sensible, que eso es lo que no. piensa. Y eso es lo que piensa. No. Primero, la deconstrucción debe partir por erradicar la violencia como forma de control, como forma de expresión emocional. ¿Cachai, no? Porque el hombre, en el fondo, en la imposibilidad de generar la expresión emocional, el reconocimiento emocional, recae mucho en la violencia. Y la violencia se habla del consumo, de actos bien límites, ¿cierto? Del hombre que está siempre al filo de caerse o de no sé, de morir, ¿no? Hay altos grados de suicidio en los hombres, está comprobado. Y es súper silencioso. Eso es un tema que no se habla del suicidio de los hombres y tiene una tasa muy alto de suicidio. O sea, está graficado, ustedes pueden buscarlo, que hay un alto número de hombres que se suicidan, el triple de las mujeres. Sí, pues. O sea, el consumo también, el consumo del triple de las mujeres. Exactamente. Las enfermedades como el cáncer, enfermedades de ese tipo,
los hombres son los que tienen en mayor grado esa enfermedad porque no son nacidos a ver al médico, ¿cachai o no? Entonces hay una serie de cosas. ¿Ya? Entonces preocuparse también de eso también es de construirse, preocuparse por su salud, ¿cachai o no? Exacto. Tener espacios de recreación. Y cuando hablo de espacios de recreación, no hablo de espacios de ir a la pichanga, Eso iba a decir. no, sino que de espacios así como fructíferos, reflexivos, que te conecten con lenguajes como la música, como el arte, como el autocuidado, porque esos son lenguajes que también te proveen autocuidado, ¿cachai? Eso es como la deconstrucción, es como ir generando nuevas formas de ser, nuevas formas de estar. Wow. Sí, eso es nuevas formas de estar, Ya, porque el hombre es por sí, exactamente. él se posiciona desde el ser. Es hombre con tal grado. Entonces hay que estar más que ser. Entonces eso, nunca va a ser total. Y ahí cada hombre verá hasta qué punto quiere llegar. Pero yo creo que lo primordial es erradicar la violencia, ¿cierto? La violencia que se genera a nivel intrafamiliar, particularmente. Y qué loco que las mujeres que generan violencia son mujeres que tienen una energía masculina muy alta. Sí. Y que también hay a mí me ha tocado mucho tener que hacer trabajar a esa mujer con su energía femenina, y es lo que al fin y al cabo lo que tú hablas del hombre desconstruido, en base a lo como lo trabajo yo directamente, es literalmente conectarlo con su energía femenina, po. Esto del autocuidado, esto de conectarse con el arte, porque el arte te lleva a la sensibilidad, claro. Po, y les cuesta ser sensibles. Le Claro. tienen miedo a ser Es que eso sensibles. Es que eso es, porque en el fondo no es que como decíamos adelante, ¿no? Es la educación. La educación del cuidado, la educación de la contención, la educación, por eso el hombre tiene que involucrarse en el crecimiento de su hijo, tiene que cocinar, tiene que hacer una serie de cosas que además no son cosas tan maravillosas, son hombres funcionales, pero que generan en los espacios del hogar nuevas formas de relacionarse. Es súper importante porque nosotros como hombres, particularmente como hombres o como padres, vamos dando la pauta para la búsqueda de nuestros hijos de futuro de pareja, ¿cachai? ¿No? Porque la transgeneracionalidad de la violencia de género está en la falta de, ¿me cachai? O sea, ayer conversábamos con una paciente y le explicaba, ¿no? Porque ella no lograba entender por qué en el fondo había tenido una relación bastante maltratante. Entonces yo decía que efectivamente no había sido cuidada, entonces no sabía. Entonces cuando tuviste que buscar un hombre, podía haber sido cualquier persona, un hombre, una mujer. Exacto, independiente de la relación. Independiente de la relación, no vivenciaste. Entonces, al primer atisbo de lo que tú creíste que era amor, bueno, entre comillas, o algo normal dentro de tu creencia, te engancháis. Y claramente, y hay que decirlo, y también tiene que ser parte del proceso de construcción, nuestras hijas, ¿cierto?, van a buscar hombres que sean como el papá. Exactamente. Eso tiene que ir deconstruyéndose, ¿no? Pero el modelo está ahí. Exactamente. Entonces tú, ¿cómo va a buscar? ¿Cómo va a ser? ¿A quién va a buscar mi hija? Exactamente, los que ¿Sí? tienen hijas, claramente. Claro. Entonces es súper fuerte eso también. Es una carga emocional tremenda. ¿Sí? Y también quienes tienen hijos y que Sí. tengan una orientación sexual Sí, también, distinta, totalmente. ellos también van a caer en eso. No, y imagínate, la relación que yo tengo con mi compañera también va a servir a él para tener una relación con su compañera. O sea, y igual igual a la mamá, ¿cachai? Entonces por eso también mucho de la transgeneracionalidad del patriarcado, del machismo, está en la mujer también. Y se van generando estas lógicas de violencia familiar porque se validan. Exactamente. Se validan. Y eso es súper importante porque, claro,
se ve una parte, papás juntos, por ejemplo, como lo tienes tú. Yo lo vivencio desde el otro lado de la separación de padres, pero que al fin y al cabo también nosotros como padres nos hemos preocupado de mostrarles una relación sana a ellos, Claro. de que no es necesario estar peleando 24/7, sino que nosotros, por ejemplo, podemos convivir juntos, los 5, mis 3 hijos y yo con el papá, un fin de semana sin ningún problema. Claro. Si yo voy a Santiago, yo me quedo en la casa de él, Súper, no pasa su pieza a mí, a mi hija, y es como, tenemos una relación sana, que ellos sepan que el hecho de que papá y mamá no estén juntos no significa de que no los amamos, no significa de que tengamos mala comunicación, y que claro, lamentablemente la sociedad cae en eso, po. Cae con el hecho de que si estáis separados, ¿cierto? Sí. Tenéis que tener esta relación mala, que tenéis que estar metido en el juzgado, y no siempre tiene que ser así. Y que nosotros también, si llegamos, bueno, él tiene su pareja, yo claramente tengo a mi compañero, el mostrarles también el otro lado. El mostrarle que si tú esta relación que tú puedes ir construyendo, a lo mejor no es su papá biológico, pero es la persona con la cual está la mamá, y que al fin y al cabo le estoy mostrando a mi hija también cómo uno puede construir una relación a base también del autoconocimiento. Yo siempre digo a mi hija, escúchate, primero tú, ve lo que tú estás sintiendo, ya está entrando a la adolescencia y ya está empezando también a tener pololo y toda la cosa, y ahí es cuando una empieza también con el corazón ahí un poco de, espero que todo lo que le hemos mostrado lo pueda ella a su cortita edad de a poquito ir trabajándolo. ¿Cierto? Porque está el miedo también de que no repitan los errores que repite uno, po, o que en algún momento lo vivenciamos, po. Ahora, el reconocimiento que uno hace, incluso de los errores, permite al otro tener la libertad de equivocarse. Yo creo que eso no lo tuvimos nosotros, ¿no? Esa posibilidad de equivocarse. Sí, uno dice, ya me equivoqué y bueno, es parte me equivoqué de... harto. Uno se equivoca, lo equivocamos con todo, pero es súper lindo ser transparente con los hijos y decirlo, yo me equivoqué, hice esto, y te queda ahí, po. Ya sabes cuál es la vivencia si tomas este camino. Como que uno también le refleja los resultados si es que tomáis este camino. Y que de ahí también se puede salir, que puede ser otra persona, que puede ser una persona distinta, más sana, más... no sé, con un camino totalmente distinto. Mis hijos han visto el cambio, por ejemplo, que yo he tenido de la mamá de hace 10 años atrás, con carrete, tomando copete, y que ahora viene una mamá totalmente distinta, preocupada de ella, no sé, más trabajada, y eso que, por ejemplo, sobre todo mi hijo mayor, que tenga esas dos mamás, y que él pueda darse cuenta que al fin y al cabo, que wow, sí, mi mamá pudo cambiar. Mi mamá ahora es otra mujer, y que también eso a ellos les ayude a ser mejores ellos como personas y como hombres, como ser. Sí, mira, ¿sabes qué? En una de las clases que tuvimos, había un profesor que decía que si hubiera esta equidad de género, si no hubiera esta marcada tendencia a ser muy patriarcal, a ser muy machista, inclusive uno podría hablar de de un proceso de, ¿cómo se llama? De este proceso que pasan los niños de la adolescencia, no tan vivenciada como un proceso tan complejo. ¿Cachai o no? Sí, todo el rato. Sería, incluso la adolescencia sería un proceso mucho más liberado de depresiones. Uf. ¿Cómo influye ahí también el mandato, ¿no? Todo el rato. El que tenéis que ser, todo el rato. Y eso influye, ¿no? Así como influye lo emocional, influye en lo fisiológico, también nuestras formas de ser hombre también influyen en los procesos de crecimiento, como en las tareas propias de la edad. Exactamente. Entonces eso también es súper poderoso. Cuando yo lo escuché, dije, mira, en realidad es cierto, ¿no? En realidad, posiblemente mi hijo, vamos a tratar de que mi hijo, su adolescencia, sea mucho más liberada, sin el mandato. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a deconstruir para que esto suceda de determinada forma? Es maravilloso. Yo mi hijo tiene 18 años mayor, y yo doy gracias que también lo pudimos dejar ser, y no fue una adolescencia como nosotros estábamos acostumbrados, como nosotros lo pasamos, sino que fuimos papás súper presentes y lo dejamos también ser, experimentar sus emociones, y yo siempre preguntando, estando ahí presentes como papá, y eso genera también una adolescencia, como dices tú, más linda. Claro. Y eso no quita los procesos hormonales, no quita nada de eso.
para No. nada, pero sí dejas también una vivencia distinta a la que nosotros tuvimos como adolescencia. Claro, o sea, deja de adolecer, ¿no? Exacto, Esa palabra. deja de adolecer, Sí. porque adolescencia Sí, viene de eso, del dolor, del sí, duelo, sí. y deja ahí totalmente de adolecer, totalmente. ¿Cachai? Ay, qué lindo. Muy bacán. Dani, te tengo que dar las gracias. Se pasó, bueno. Se pasó volando la hora, estuvo maravilloso y creo que nos queda tanto tema Sí. por seguir hablando. Bueno, el 15, po. Sí, pues bueno, eso, aprovechemos porque este capítulo va a salir, sí se alcanza a salir antes del 15. Así que, bueno, el 15 va a haber una feria, todavía no tiene el nombre, creo que se va a llamar Vive Vuestro, va a ser Ya. como un tipo festival o feria integrativa, podríamos hablar, Sí. ¿no es cierto? En donde Dani va a estar haciendo un taller. ¿De qué va a ser tu taller? De lo ¿Va a estar mismo, con vamos a Ale? hablar de esto. De esto mismo, ¿cierto? La paternidad. Sí, pero desde la experiencia. Desde la experiencia. Va a Sí. estar con la Ale ahí. Con mi tu compañera van a estar sí, los dos, ¿cierto? Sí, sí. Maravilloso. Va a estar ahí el Dani haciendo ese taller. Yo también voy a estar atendiendo con la armonizaciones. Vamos a hacer un taller de tarot terapéutico y también voy a estar sosteniendo todo lo que es el tema musical con mi compañero también. Súper. Vamos a estar ahí, así que quedan totalmente invitados también para el sábado 15 de noviembre. En el espacio vuestro, acá en Ormeneta 729, en la comuna de Limache, así que quienes sean acá del sector de las comunas aledañas pueden ir a presentarse sin ningún problema allá a apoyar los emprendedores. Tenemos que haber una feria de emprendedores ahí también con sus cosas. Dani, tus redes sociales, ¿dónde atiendes? Atiendo en el espacio vuestro, está ahí, estamos todos ahí, y claro, mis redes sociales no las conozco muy bien, pero creo que es Daniel Basáez, psicólogo, o psicólogo, sí. Y ahí Bueno, me pueden igual lo buscar, voy sí, a ahí poner tú en lo el pones banner, no te claro, preocupes, va a estar aquí. claro, y ahí, claro, y facilitando espacio también para los que quieran conversar acerca del tema. A mí me gusta mucho generar así como estos espacios de conversación y reflexión, más desde esta lógica más del psicólogo, así como detrás o en el buffet, no, esa cosa. Así que más desde la conversación. Más de la conversación, Y qué desde, lindo. lo grupal, o desde Y lo de lo vivencial, que es como Eso. tú trabajas también. Así Qué que te regalé el lindo. cuarto, el espacio. Tenía hartas ganas de venir. Así que Sí, estamos la teníamos en- hace rato aquí en espera, así que qué bacán Sí. que pudimos hacerlo y que ya se dio. Y te dejo invitado porque sé que en noviembre van a hacer un círculo de hombre, mi compañero va a estar Sí. preparando algo, así que Sí. te voy a dar ahí las fechas por si te gusta y te animas. Sí, Como tú sabes, cuesta tanto de repente que el Sí, masculino no, viene y unir fuerza de repente súper. sirve para que pueda llegar la gente, po, ¿ya? Así Súper. que te doy las gracias. Yo también aprovecho de dar mis redes, como saben, me pueden seguir en Lírica Terapias, tanto en Instagram como en TikTok, en YouTube también. Suscríbanse, denle me gusta, eso es súper importante. Dejen comentarios, por favor, para que esto también pueda llegar a más gente. Y también las atenciones, como siempre digo, también en espacio vuestro, también hago atenciones online, así que ya saben, tarot terapéutico, armonizaciones de chakra, atenciones también de acompañamiento, y eso es lo que hago directamente, lo que son terapias de acompañamiento, donde trabajamos mucho también con el tema de las meditaciones. Me gusta mucho meditar con la gente, a mí es una herramienta hermosa para poder llegar a reconectarnos. Así que les doy las gracias. Gracias, Dani, por No, estar. gracias a ti. Gracias siempre a Limache TV por ayudarnos aquí en el tema de las grabaciones. Así que nos vemos en el próximo programa. Adiós. Chao, chao. Chao.